La crisis económica, el relevo generacional y la flexibilidad laboral ha generado que muchísimas personas se planteen como primera opción el alquiler de una vivienda. Presenta muchas ventajas, sin embargo, también presenta responsabilidades. Hola, soy Neus Molina Reboreda, agente de seguros en Segur Corazón. Hoy os queremos explicar por qué, si eres un inquilino, necesitas contratar un seguro de hogar para inquilinos. Empezamos. En ocasiones, algunos clientes, al preguntarles por su seguro de hogar, me comentan que no necesitan un seguro porque son inquilinos y que es el propietario el quien tiene que tener este seguro. Esto es equivocado. El seguro para el propietario es diferente del seguro para el inquilino, ya que aunque proteja o asegure el mismo riesgo, protege o asegura diferentes garantías. Como inquilinos tenemos unas necesidades concretas que son diferentes de lo que necesita asegurar un propietario. Vamos a empezar separándolas por las tres máximas garantías que se contratan en un seguro de hogar: continente, contenido y responsabilidad civil. Os lo explicamos. Vamos a empezar con una de las coberturas que se están dando frecuentemente y que además cada vez se van a ver aumentadas, y son los fenómenos atmosféricos. Unos fenómenos atmosféricos, unas lluvias, un viento a una velocidad, un granizo. Todo esto puede dañar a la vivienda, en cuyo caso el seguro del propietario se haría cargo de los daños a la misma, o también puede dañar todo tu mobiliario y todos tus enseres. Con el seguro del propietario no te van a indemnizar tus muebles, tus objetos personales, porque es el seguro del propietario. Para que se cubran todos tus bienes necesitas asegurarlo tú como tu contenido. ¿Para qué aseguraríamos nuestro contenido? Pues para fenómenos atmosféricos, ante robo, ante incendio. Para todas estas garantías, para todos estos siniestros, al tener nuestro propio seguro de inquilinos, tendríamos asegurados nuestros objetos ante toda esta casuística. Otro caso, y lamentablemente muy frecuente, es el robo en la vivienda o fuera de la vivienda. El robo en la vivienda, de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Si aprovechando que estás de vacaciones, de fin de semana o sencillamente has salido, alguien vulnera tu puerta o se cuela por la ventana haciendo daños y te roba el contenido, tu contenido, el seguro del propietario únicamente cubrirá pues la cerradura, el cristal o la parte del continente, es decir, de la vivienda que haya sido dañada. Sin embargo, tus enseres, tus cámaras, tus ordenadores, todos tus objetos personales e incluso joyas, si no las tenías aseguradas mediante tu propio seguro, el seguro del propietario no se puede hacer cargo, no se hará cargo y por tanto no te indemnizará. Ahora pasamos a comentar unos siniestros mucho más delicados, y son más delicados porque los daños que puede ocasionar no solo son materiales, sino que también pueden ser corporales. Estamos hablando del incendio. Cuando se ocasiona el incendio, las aseguradoras nombran a unos peritos especializados en incendios que investigan, analizan por qué se ha ocasionado ese incendio. En aplicación del artículo 1563 del Código Civil, estipula que el arrendatario es el responsable del deterioro o pérdida que tuviere la casa arrendada, a no ser que se pruebe haberse ocasionado sin culpa suya. Este artículo, que además viene reflejado en numerosas sentencias, lo que viene a indicar es que en principio la culpabilidad es del inquilino, excepto que muestre que no ha sido así, que no ha sido por su culpa. La jurisprudencia culpa al inquilino en la mayoría de casos, ya que entiende que es por culpa del inquilino. La utilización de una tostadora, de una plancha, un descuido al cocinar, todos estos son siniestros que se han dado y que se pueden repetir. Y si el incendio no es culpa del inquilino, pero sí de un invitado suyo, en atención al artículo 1564 del Código Civil, también se le adjudicaría la responsabilidad civil del inquilino.
¿Y qué es la responsabilidad civil del inquilino? Pues son todos los daños que en su vida privada pueda originar a terceros de manera involuntaria, sean vecinos, sea la casa en la que está viviendo o incluso en su vida privada paseando por la calle o haciendo una actividad personal. Todo esto estaría asegurado con la responsabilidad civil de los inquilinos dentro del seguro de hogar contratado para inquilinos. Otros casos para los que puede resultar también útil un seguro para inquilinos y que de hecho son siniestros que realmente han sucedido, pues es el típico caso de cerrar y no haber cogido la llave, por ejemplo, o dejar mal el sifón de la ducha, que ésta caiga y que cuando vuelvas del trabajo hayas encontrado todo con un charco de agua. Esto es un siniestro real de una inquilina. Esto también lo cubriría. Otro caso que tuvimos también fue de un niño pequeño de 3 años que dejó el grifo abierto un poquito, solo caía un poquito de agua, pero se fueron de fin de semana, un fin de semana de 4 días seguidos, y cuando volvieron encontraron que el piso de abajo, una oficina, estaba toda inundada porque había estado goteando agua durante 4 días de forma constante. Esto también está cubierto por el seguro de los inquilinos. Y es que, como te comentaba, el seguro de los inquilinos realmente es necesario porque el seguro del propietario solo se puede hacer cargo de los daños efectuados por la vivienda al continente, a vecinos, a terceros, pero por la propiedad asegurada por la persona que ha contratado ese seguro. Sin embargo, los inquilinos no son los propietarios y, por tanto, según qué daños originaran, no estarían cubiertos. ¿Y qué tiene que asegurar este inquilino? Pues como hemos visto, las coberturas más importantes para un inquilino es el contenido, sus propios objetos, y la responsabilidad civil, es decir, los daños que pueda efectuar a terceros. Sin embargo, nosotros también aconsejamos a los inquilinos que tenemos asegurados que aseguren una cantidad a primer riesgo que se llama de continente. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes un intento de robo, por ejemplo, si tú tienes este pequeño importe asegurado a primer riesgo, tienes la opción de pedir a tu seguro que te venga inmediatamente a cambiar el bombín o a reparar o a empezar a reparar los daños que te han podido ocasionar en este intento o en este robo ejecutado. Sin embargo, si tú no tienes continente asegurado, aunque sea una pequeña cantidad, un importe a primer riesgo, tendrás que llamar al propietario, localizarlo y que éste te envíe su propio seguro para que te reparen o te protejan la puerta o la ventana que ha sido vulnerada. Cuando entran en nuestra casa, cuando vulneran nuestra intimidad, realmente lo que queremos es volvernos a sentir seguros rápidamente. Por tanto, asegurar una pequeña cantidad a primer riesgo de continente es lo que siempre aconsejamos a nuestros inquilinos, porque la incidencia en el precio del seguro es muy baja y, sin embargo, ofrece muchas soluciones. Hemos comentado esta, pero hay otras más que de cara al inquilino también son interesantes. Y ahora, en la época del teletrabajo, si trabajas desde casa, seas propietario o seas inquilino, ¿qué necesitas? Un seguro de hogar para profesionales, un seguro que proteja también según qué casuística de tus bienes profesionales. Lo tenemos, te lo explicamos en otro vídeo. Seguros de hogar para propietarios, seguros de hogar para inquilinos, seguros de hogar para apartamentos turísticos, seguros de hogar para trabajadores, para teletrabajo. Tenemos el seguro de hogar que tú necesitas. Lo adaptamos, te escuchamos, lo personalizamos con todas tus necesidades. Si después de escuchar este vídeo quieres pedirnos un presupuesto sin ningún tipo de compromiso, entra en la página web segurcorazon.com, en el apartado de hogar, puedes ver el artículo, el seguro, todos los productos que tenemos y contacta con nosotros en info@segurcorazon.com. Estaremos encantados de hacerte un presupuesto y de escucharte. Saludos.